Nos encontramos hoy en un nuevo episodio de Mujeres que Lideran, Voces que Inspiran. Hoy vamos a estar conversando de neurodiversidad y resiliencia. Y me acompañan para esta charla Fernando Rivera y Sofía Geyer. Sofi nos va a estar compartiendo su historia y su experiencia. Fernando es un ejecutivo de recursos humanos que ha trabajado en diferentes empresas como director de recursos humanos, empresas como Grupo Clarín, Disney, y hoy se dedica a promover activamente la neurodiversidad en las empresas. Así que un poco en esta charla vamos a estar abordando temas como la resiliencia, la superación personal, el celebrar las diferencias. Así que gracias, Sofi, por estar acá. Gracias, Fernando, por Un acompañarme. placer, gracias. Y bueno, te invito con toda tu experiencia a guiar libremente esta charla. Bueno, Los tres vamos muchísimas a ir gracias. conversando y bueno, Sofi, ¿nos gracias querés por estar. contar de vos? Así te haces una autopresentación. Muchísimas gracias. A ver, si yo me tengo que definir, me voy a definir como una oveja negra. Vieron que las ovejas negras o los sapos de otros pozos somos como esas personas que en la mayoría de los lugares que estuvimos uno siempre sintió que no encajaba y que medio que tenés que hacer como ese esfuerzo extra de, bueno, esto no está medio diseñado para mí, entonces a ver cómo lo salto, cómo lo hackeo, cómo hago. Y es algo que me ha pasado desde en mi etapa escolar, en mi etapa universitaria, en mi vida personal, en mi vida familiar. Yo soy terapista ocupacional de carrera, de hecho, lo más loco es que yo estudié para entender, yo creo que elegí mi carrera porque quería entender el cerebro humano, porque yo cuando tenía 14 y 15 años daba vuelta a los números. Me pasaba cuando era chica, ahora tengo el diagnóstico de trastorno de déficit atencional, que después les cuento mejor, pero yo de chica en matemática me frustraba mucho porque entendía todo el razonamiento, pero claro, atención visual y al detalle, el 5 y el 2 los daba vuelta. Y me enojaba muchísimo, porque era bueno, pero cuando lo paso a la calculadora y acá, y por eso me acuerdo del primer neurocognitivo que me deben haber hecho haber sido a los 16 años. Mirá. Pero el tema es que siempre tuve esas cosas en donde decía, ¿por qué esto a mí no me sale como al resto? Sin embargo, en otras cosas siempre me fue por ahí un poco mejor. Porque por eso digo a veces eso de no encajar. Las personas creo que tenemos estas condiciones neurodivergentes, sobre todo mujeres, que no son tan resaltables, que no son tan evidentes y obvias. Creo que nos pasó un poco eso, aprendimos a disfrazarnos, como el cuento del patito feo, Exactamente. un poco eso. Así que primero me voy a definir eso. Y yo creo que también por eso es que me enamoré de lo que me dedico ahora. Yo hoy, después de trabajar en la clínica de terapia ocupacional, me formé mucho en lo que es integración sensorial, en neuropsicología. Hace más de 10 años estudié recursos humanos porque tenía esa pregunta, veía muchas cosas que en el sistema no funcionaban. Pues yo terminé siendo terapeuta también de chicos que también tenían después trastornos de aprendizaje, Ujú. pero para mí el sistema no cerraba. Estudié recursos humanos pues dije, acá hay algo mucho más sistémico que hay que articular, y hace 10 años llegué al ámbito de la gestión de la innovación en las empresas y fue el lugar donde me permitió, claro, meter la curiosidad, meter cómo trabajar la creatividad, meter estas habilidades que yo sí sentía que tenía. Claro. Pero no sé, a mí nunca nadie me dijo que algo muy característico de los que tenemos TDAH es la gran curiosidad por lo nuevo. Yo recién a los 30 años me di cuenta que era una habilidad que podía usar a mi favor. Claro. Siempre pensé que era, uno es como que te pones esa etiqueta, no me sale, no me sale, no me sale. Claro. Así que por eso hoy tengo mi consultora, se llama The Human Lab, trabajo en temas de gestión de innovación con un montón de empresas. Soy profesora en la Universidad de San Andrés también, Mirá. en temas de innovación corporativa y neurociencias. Excelente. Ya nos anticipaste algo de tu vida personal, Un de tus spoiler. desafíos. Hay que tirar spoilers. Pero ¿qué es para vos la neurodiversidad y esos desafíos concretos que te representaron en lo personal y en lo profesional? Mira, como todas las dos, para mí hay como dos o tres historias acá que después un día se juntaron y me hice un clic fuerte. Porque tengo como mi historia yo como exterapeuta, pues ya hace 10 años que no acabo clínica. Mi historia personal y después mi historia dentro de las organizaciones. Cuando yo me fui a hacer una pasantía y a formarme en integración sensorial a Estados Unidos, una cosa que perdón el coloquio, pero me volaba la cabeza, que los terapeutas tenemos una hoja así gigante para evaluar lo que a un chico le sale mal, y había solo un párrafo que decía las fortalezas. Ujú. Mirá. No teníamos idea qué poner. Los tengo que confesar, Mirá vos. confesémoslo los que estamos en esas áreas.
estás muy entrenado para ver todo lo que a esa persona no le sale como le debería salir. Pero no tenías cómo observar las fortalezas. Claro. De ahí fue que hace más de 15 años cayó en mis manos hay un libro de Armstrong, de neurodiversidad, que es un libro muy lindo, porque te habla de cada condición, TDAH, autismo, trastorno de procesamiento sensorial, pero te contaba las habilidades que les daba. Exactamente. Y ahí me puse a investigar y encontré Judy Singer, que es la neurodiversidad. Yo me Claro. baso en Judy Singer, socióloga australiana, Sí. fue la que propuso el término, que ella lo propone no como una categoría diagnóstica, sino como una especie de movimiento social en contra del modelo donde normotípico, el sano y el Claro. patológico. Exactamente. Y que habla que es toda la gama de la diversidad cognitiva humana. Por supuesto. Y eso me encanta, porque vos de repente decís, claro, entonces no es que estamos como los patológicos, los malos, los que no funcionamos, el que no entra, el que no encaja, sino que Sí. todos, Hay un abanico enorme algo enorme. y un montón de grises en ese abanico. O por ahí Es estas son paletas de colores, ¿no? Exactamente, claro. Y hablemos de resiliencia, porque vos decías, son desafíos, pero me imagino que vos los habrás convertido en oportunidades, como contaste en tu vida. Sí, porque, ¿qué pasa? A ver, la realidad es que yo creo que las personas que crecemos, y esto además me lo han dicho amigas psicopedagogas muy buenas, cuando vos tenés algo en donde no te salen las cosas como el resto, yo por ejemplo nunca tuve problemas académicos, siempre fui la persona 7-8. Ahora, sí tenía desafíos porque mis habilidades de gestión del tiempo, ahora estoy mucho más grande, estoy súper trabajada, pero yo en mis 15 años, mis funciones ejecutivas, mis habilidades de regulación emocional, obviamente que no eran por ahí la de otra persona. Entonces es como que estás medio ahí agarrándote con lo que tenés. Entonces ahí es donde tenés que ir buscando la vuelta. Lo que pasa es que sí creo, tenemos que tener cuidado con cómo decimos esto. Yo tengo la suerte de estaba justo en una profesión donde tenía conocimiento. Justo a veces también hay que mirar el entorno. Las personas son en entornos. ¿Quién Claro. tenés? ¿Dónde vivís? ¿Con quién? El acceso. Tenemos que hablar de niveles socioeconómicos, no es lo mismo. Una persona que crece con acceso a terapias versus una persona que crece sin En acceso, otra situación, por Por- supuesto. sin acceso. Entonces yo lo que sí creo es que a mí me dio mucha flexibilidad, Ujú. porque a mí una cosa me pasaba, siempre perdía, siempre tenía mucho problema para llegar con los deadlines y proyectos a tiempo y siempre perdía. Mi mamá, si la pones acá, lo que se va a reír, pues ella decía, yo era como tu especie de soporte para, Claro. hablando del Claro. entorno, los Sí, apoyos. sí. Bueno, hay unas cosas bastante importantes, porque tiene que ver con la detección temprana, Sí, ¿no? Y me gustaría que nos des tu opinión sobre eso, cuán clave es o no. Mucha gente que hoy está saliendo de adulta que tienen alguna condición neurodivergente. Y también vos hablaste del enmascaramiento, del proceso de masking, que muchas veces las personas neurodivergentes tratan de llevarlo adelante para poder sobrellevar la vida, para poder no tener algún tipo de estigma que les impida progresar laboralmente, ¿sí? Y donde justamente las mujeres son especialistas, ¿sí? Entonces, ¿nos puedes contar un poquito más de todo eso? sí, porque además, si yo miro mi historia personal, por ejemplo, yo recibí el diagnóstico solo hace 2 años. También lo digo porque yo soy una persona que tengo acceso a toda la información, que fui terapeuta, que tengo también contactos fáciles para realizar un diagnóstico. Igual Sí. recién a mis 36 años pude tener un diagnóstico. Mirá qué interesante que estés mencionando esto, Sí, Sofi. lo digo por eso. Porque uno muchas veces es como si uno no viene con el diagnóstico de chico, digamos, estas cosas. Y en realidad tiene que ver con la diversidad. Cada uno es diferente, funciona de manera diferente, piensa de manera diferente, ejecuta de manera Sí, diferente. sí, tal cual. Y esto, o sea, Es que yo creo que pasaron dos cosas. Una es que autismo, TDAH, TDAH, sí. sí, Déficit de atención y la hiperactividad. sí, y no me gusta la palabra T de trastorno igual. Ujú, Antes se creía que tenía más prevalencia en varones. ujú. Entonces, cuando yo estudié te decían 4 en 1. Y la imagen colectiva que a veces tenemos es del niño que por ahí tiene mucha más hiperactividad, no se queda ujú, sentado, no ujú, rinde académicamente y que por ahí tiene más conductas disruptivas en el aula. Las mujeres
a veces todavía no se sabe si es un tema fenotípico de cómo se manifiesta la parte genética o también pues la cultura te moldea, la Ujú. experiencia cultural te pide algo diferente. Sí, A veces dicen que tendemos más a la inatención o también somos más de, bueno, hay que ser prolijas y buenas y Exactamente. bonitas. Entonces como que, bueno, sobre todo si llegas a tener buena inteligencia social y te das cuenta rápido, vos vas ahí tratando de te acomodarte. vas adaptando, ¿no? Y Sí, sobreadaptando. sí, hay muchísimo de sobreadaptación. ¿Dónde te pasa? A mí, por ejemplo, fue más en mi etapa laboral y en la maternidad. Ujú. Mira, claro. Porque muchas veces en lo laboral, porque última, el sistema universitario, igual depende, ahí volvemos al entorno, el sistema universitario depende con quién vivís, estás trabajando también, o sea, hay un montón de otras cosas que hay que ver, pero en lo laboral, la verdad que no hay mucho, no hay casi conocimiento de lo que significa ser diferente en algunas cosas, y lo que no te sale muchas veces se lee como falta de compromiso. Exactamente. Para mí ese es el problema. Ujú. Sí, Entonces, por ahí una persona piensa que si no te organizaste para llegar con un deadline a tiempo o llegaste a algo, no pudiste llegar a tiempo de alguna reunión, es falta de compromiso. Y por ahí esa persona está dando su 100% y otra persona dice, ¿cómo no le sale esto que es algo tan básico? claro. Pues yo lo escucho un montón de veces que dicen, pero dale, no me vas a decir que no le sale esto que es algo tan básico. Es básico para vos, que tenés buenas funciones ejecutivas, y ojo que a él también por ahí le sale mejor lo que a vos no te sale. Exactamente, Claro. porque se habla muchas veces de esos superpoderes que tienen ciertas personas con condiciones neurodivergentes. A ver, convengamos que la naturaleza es sabia y en general Tal busca cual, hacer un balance, ¿no? tal cual. ¿Qué les parece si hablamos un poquito del mundo de las organizaciones, de las empresas? Que hay muchas compañías y muchos profesionales que están viendo el ciclo. ¿Vos pensás que los programas de neurodiversidad están bien articulados dentro de las políticas estratégicas de diversidad, equidad e inclusión? Falta mucho, ¿no? No, no, Yo, no. yo pensaba incluso, ahí te dejo por supuesto que contestes a Fer, ¿no? Pero para complementar, pensaba en esto que te escuchaba recién que decías, ¿no? Como alguien puede decir o pensar de otro cómo no le sale tal cosa. ¿Cuánto conocimiento falta? ¿Cuánta Exactamente. educación falta Sí. para que el entorno entienda, ¿no? Esas diferencias y qué cosas se pueden hacer para acompañar, Por eso ¿no? estas Y ahí te dejo a vos, conversaciones son las que que respondas. despiertan Ah, conciencia y nos permiten detectar este tipo de cosas. Muchas veces estos temores, decir, che, a mí no me estará pasando algo de esto, que después cuando justamente personas en edad adulta son diagnosticadas y se dan cuenta de su condición, expresan como que es una cuestión reveladora. Entienden en retrospectiva lo que les ha pasado desde chicos, por qué claro. se comportaban de determinada manera, por qué pasaban ciertas cosas, por qué entendían y Uno por qué encuentra tenían... patrones, ¿no? Exactamente. Sí, es un Pero Y con tema. información puedes y es encontrar liberador, esos ¿sí? patrones. Si no, Cuando no. a vos te habrá Sí, pasado pero que es un es tema de liberador. autoconocimiento, porque Claro. es como yo les contaba. Yo después me formé mucho en psicología, además de en metodologías de innovación, temas de recursos humanos, en psicología positiva y entender que, yo no era solo dispersa, yo soy curiosa. Claro, Claro, exacto, Es como, y la curiosidad no la sabían causar. Es claro, decir, bueno, yo me puedo quedar leyendo papers que a nadie le interesan, les juro, claro. y vas a decir, ¿qué haces leyendo esto? A mí me reinteresa, me los voy a leer todos. claro. Sí. Qué interesante lo que traes, porque aparte de la curiosidad, que es una de las habilidades más requeridas, necesarias en el mundo de hoy, en el mundo del trabajo del futuro, ¿no? Está dentro de Donde las es 10 incertidumbre principales total y demás. skills que el World Economic Forum ¿Eh? establece Ajá, para los ejecutivos y empleados Y yo de en los próximos empresa, en 5 un años. mundo ¿no en te pasa transformación. que yo trabajo con algunas empresas que tenemos que mejorar sus planes de habilidades de Ujú. innovación o sus procesos internos de generación de proyectos, que falta gente curiosa? Vos decís, Exactamente. Tráeme, necesito los curiosos. Sí, Es que hay tres. sí. Exactamente. Bueno, volvamos al tema de las empresas. Entonces, hay compañías que ya hace varios años que tienen programas bien establecidos de neurodiversidad. Podemos mencionar Microsoft, SAP, Procter Gamble, muchas otras. Y muchas veces lo hacen claramente no solo para trabajar su marca empleadora y desde un punto de vista altruista o filantrópico, sino porque realmente le encuentran una ventaja competitiva a esto, Ujú. ¿sí? Entonces,
¿Cómo es esto de trabajar y detectar el talento adecuadamente dentro de la organización para que esto sea un diferencial para nuestras organizaciones? Es que esto tiene que ser parte de los procesos de recursos humanos. Claro. Esto ni siquiera, pues acá estamos hablando del potencial. Si la ventaja competitiva de las organizaciones son las personas, Ujú, y sobre todo en contextos de todo lo que viene con inteligencia artificial, con más razón, esto se ujú, trata de detectar realmente las habilidades que tenés adentro. ujú. Pero si vos la mirás sin entender que vos tenés una neurodiversidad muy grande y que no es, de vuelta, no hay que usar neurodiversidad como el neurodiverso Claro, somos todos y no es claro. que, ay, ¿qué Me hacemos encanta. con los que tienen un diagnóstico? No, en realidad Sí, vos tenés una diversidad cognitiva muy grande Exactamente. adentro. ¿Y tal cómo cual. aprendés a leerlo Ay, mejor? tal cual. Me ¿Para encanta lo qué? que decís. Para sacar, para mí es le dicen el florecimiento humano. ¿Cómo hacer que Total. cada Total. persona, Es la singularidad de cada sí, uno, ¿no? La singularidad de cada persona. sí, Y sí, Poder ver eso. nos sí, pasa muchas veces en organizaciones donde justamente se produce esta complementariedad, sí, donde quizá hay un líder, una líder de un área determinada que necesita ese contrapeso, ese complemento de una persona que tenga una mirada completamente diferente, que enriquezca. Si yo como líder estoy esperando tener un equipo de personas que digan lo mismo que yo digo y que hagan lo mismo que yo digo y quiero hacer, la verdad es que no va a haber innovación, creatividad y caminos disruptivos de creación de valor en la organización. Entonces, justamente por eso es que tenemos que estar abiertos a esa diversidad cognitiva que vos decías y abrazar ese talento. Porque el talento neurodivergente, siempre decimos que con el acompañamiento profesional adecuado y dependiendo de la condición de la persona, pero con los ajustes razonables que tiene que hacer una organización, que muchas veces salen cero peso, pueden llegar a ser muy buenos en creatividad e innovación, Ujú. hiperfoco en determinadas cuestiones, detección de patrones y errores en grandes pensamiento matrices. sistémico, sí, Ujú. Exactamente. pensamiento Entonces, hay sistémico, compañías que muchas veces han detectado esto y lo saben, pero el resto no. Entonces, parte de esta divulgación que estamos haciendo ahora va sí. por ese lado. Y además yo creo que acá puedo hablar más cuando hablo con muchas mujeres neurodivergentes, que también yo creo que hay una experiencia, yo creo que es una bola de nieve, está la causa y la consecuencia. Uno viene con algunas heridas de autoestima de alguna manera, porque Ujú. no sos la persona 10 que como que la sociedad siempre te iba, nunca fuiste el abanderado. Es muy raro, o sea, puede pasar, pero no fuiste el abanderado, no fuiste el 10 al que todo el mundo va y le dice, vos haces todo perfecto. Y hay algo ahí también de la mirada de la afuera, de cómo te miran y cómo vos crees que sos hábil, que también hay heridas de autoestima, en realidad autoeficacia. De que a veces es verdad que alguien que vive con una neurodivergencia no va a venir como yo y mis superpoderes. Claro, claro, Porque la sociedad no viene a mí nadie viene y me claro. dijo qué buena tu Porque hubo que curiosidad. hacer esfuerzos. Claro, claro, claro. Hubo que hacer esfuerzos, muchos en el camino, ¿no? De adaptación, Sí, o de... mucho, otra habilidad Claro. que igual otras tienen otras. Yo soy muy buena conectando, tengo mucho pensamiento sistémico y soy muy buena conectando gente. Claro. Cuando trabajé en el mundo corporativo, Ujú. o en organizaciones grandes me sirve muchísimo. Yo hago red muy rápido y conecto gente. Claro. Y cuando necesitas el famoso rol conector, me iba muy bien con eso, para abrir puertas. Pero nadie viene y te dice, te entra Claro, cuando sos chico. claro, claro. Yo te iba a hacer una pregunta de eso, Sofi, cuando vos hablaste de cuando eras chica, nada, no, preferí seguir escuchándote, digamos, si no la hice, pero lo pensé y vos decías, a mí me iba muy bien Mm. académicamente, dijiste, ¿no? Era una alumna 8, 7, 8, digamos. Y yo te iba a preguntar, ¿eso con esfuerzo, Con un costo digamos, o porque enorme. naturalmente, digamos, No. Y salía de también esa creo que manera? acá es Ja, importante, no pueden tomarme a mí como una representación de todas las personas por con supuesto, TDAH. es tu experiencia. Y yo en un Ja, entorno, y también yo compenso mucho, tuve la suerte de compenso mucho con lo verbal, con razonamiento verbal. Otras personas no. Ujú. claro, Y claro, también no, y además yo no soy solo eso, tengo valores. claro. Por ejemplo, yo vengo de una familia donde siempre la exigencia fue muy importante, entonces por ahí ese motor del mandato lo tenés. Eh, sí, lo hice con mucho, sí, yo era la que tenía unos picos de cortisol, yo estudiaba con picos de cortisol, Claro. te Mira. rindo con unos picos de Ujú. cortisol que después Claro, los claro, pagás bastante claro, caros claro, en eso. claro, Pero mucho no me pueden estrés. tomar a mí porque Claro, sí hay claro, gente que a nivel claro. académico sufre muchísimo y Sí, necesita mucho más ayuda. Hace un ratito hablabas de sin duda. mujeres neurodivergentes
y este es un ciclo Ujú. donde está Sí, justamente la mujer en el centro. Yo traje una listita de mujeres relevantes qué bueno. que me parece que es útil a la hora de romper Ay, paradigmas sí. de lo que es la neurodivergencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, personas con Tourette, que es una de las condiciones de la neurodiversidad. Billie Eilish, todos escuchamos canciones de ella que son maravillosas. Con TDAH, Emma Watson, Paris Hilton, Indra Nooyi, la ex CEO de PepsiCo, por ejemplo. Ah, Estamos Mirá, hablando de personas que sí. han afectado, han impactado en la vida personal de todos y cada uno de nosotros, en lo personal y en lo corporativo. Personas con autismo, Emily Dickinson. ¿Sabían que tenía Emily No. Dickinson autismo? Susan Boyle, la cantante, y con dislexia, Jennifer Aniston, Salma Hayek, Joe Stones, Whoopi Goldberg. O sea, hay un montón de gente talentosa que, como decíamos antes, con el debido acompañamiento, con una detección adecuada, con una contención familiar, social, de los líderes en las organizaciones, pueden brillar. Y en un mundo de escasez de talento, como nos debatimos en el ámbito de recursos humanos y las organizaciones, ¿qué más que justamente ir a buscarlo con las personas neurodivergentes? Tal ¿No? cual, tal sí. cual. Y, y me queda justo, estabas hablando y justo me quedaba pensando, a ver, si tengo que ir a lo práctico, me quedaba pensando en el tema de las organizaciones. Hay ajustes tan chicos, tan chicos. Les voy a dar un ejemplo. La maternidad en una persona con TDAH, igual yo creo que todas las personas te disrumpe completamente la vida, pero Ujú. sostener rutinas nuevas, laborales y con hijo es una bomba. Y además la mujer que atraviesa todos los cambios Por hormonales es una supuesto. bomba de tiempo en regulación, en Sí, claro. autorregulación. Y yo siempre yo me acuerdo que empecé a tener mucho problema más como de autorregulación. Y yo lo único que hubiera necesitado es que me den un día poder ingresar, yo no tenía casi home office, un día ingresar un par de horas más tarde para poder recuperar sueño. Exactamente. Por ahí era, si yo controlaba de Claro, alguna manera un poco más de flexibilidad en mi horario laboral en ese año, el primer año de mi hijo. Yo arranqué a trabajar con mi hijo de 3 meses, claro. full time. Podría, pues se sabe de TDAH en un montón de condiciones, el sueño es básico para nuestra Ujú, autorregulación. ujú. Y hay son ajustes que a veces Sí, Salen nada. salen, es sí, eso, y no es que te voy a trabajar menos, porque por ahí esa noche yo me quedo trabajando, pero es déjame ajustar en ciertos momentos donde mi hijo justo se enfermó, déjame entrar más tarde a la oficina 2 veces por semana en esta época. Las sí, personas que trabajan sí. mejor en ámbitos sin mucha Les gente, con Hubiera juro, hecho menos toda la ruidos, diferencia. con una les juro. iluminación Sí. adecuada, los procesos de onboarding donde tienen que ser más adecuados y más inclusivos realmente, los procesos de selección que hemos hablado un montón Los con procesos vos, de Sofía. selección, los test no están Entonces, preparados. tenemos que redefinir, reinventar de cero un montón de procesos de las compañías, fundamentalmente los de recursos humanos que tienen que ver con las personas. Tal cual. Y las últimas dos cosas, si tengo que pensar, son el, no solamente hay que hablar de condiciones neurodivergentes, hay que hablar de funciones cognitivas, por ejemplo, porque va más allá de si tienes una condición o no. Hay personas que realmente la interacción social les cuesta mucho Ujú. Ujú, y la batería ujú, social que ujú, tienen es más corta. ujú, Entonces, ayudar a cómo los hábitos recuperadores de esas personas. Hay personas que sensorialmente se abruman con mucha ujú. información, otras que al revés necesitan más información sensorial. Eh, Personas que por ahí su velocidad de procesamiento, ven esas personas que en una reunión está todo el mundo hablando y están más callados, uno dice, che, dale, participa. Pero después fueron y hicieron un reporte de Business Intelligence Sí, sí, de sí. la Y hostia, tenía todo, Exactamente. ta, ta, ta. Ah, pero que necesita procesa con otros total, ritmos. Ujú. total. Ahí creo que tenemos que empezar a afinar como ese ojo de estos Ujú, grises que ujú, decíamos. Sí, ujú, y sobre todo tener ujú. esa sensibilidad a la hora de hablar de los líderes Sí, para estar abiertos a todo esto, cercanos a nuestra gente, porque muchas veces sí, es verdad. están dentro del ámbito discrecional de la actuación de ese líder, esa líder, el poder resolver este tipo de cuestiones y obtener justamente los mejores resultados para su equipo. Fer, te puedo hacer una pregunta a vos. ¿Qué le recomendás a un área de HR que necesita empezar realmente tiene la intención de... Básicamente tres cosas. Primero yo empezaría con un proceso de sensibilización importante. Hablemos de sensibilización, docencia, etcétera. Es instalar el tema, ¿sí? Sí, Con conversaciones en serio, con gente profesional que traiga justamente lo que pasa
con las personas neurodivergentes y lo que pasa, los impactos que hay en las compañías, los beneficios que hay en las compañías, los impactos que hay en la vida personal y familiar de las personas Sí, neurodivergentes, que eso es todo un mundo maravilloso. Luego trabajar el entrenamiento y la redefinición de procesos por roles y por procesos, justamente los líderes, los reclutadores, etcétera, y redefinir todos esos procesos que dijimos desde el principio, porque justamente podemos obtener mucho más riqueza de nuestra gente y al hacer todo esto elevamos el nivel de la organización. Muchas veces las personas con las que trabajamos nos dicen, realmente esto, más allá de que ahora sabemos cómo gestionar la neurodivergencia dentro de la organización, nos ha elevado como organización en todo sentido, porque somos Sin mucho más dudas. abiertos, mucho más eficientes, mucho más buenas cosas que nos terminan personas, ¿no? sirviendo a todos. Sin dudas, la Exactamente, construcción de los equipos, Sí, la exactamente. equipos efectivos de alto desempeño, Es donde así. cada uno desde sus habilidades y capacidades aporta lo mejor que tiene y se Exacto. complementa con el resto de las personas del equipo que tienen otras tal habilidades. cual, Y tal Eso es después cual. es el fantástico. acompañamiento adecuado cuando se producen determinadas situaciones que no solo tienen que ver con la neurodivergencia, sino que cualquier otra situación personal que pueda suceder, acontecer en la vida de un empleado, un colaborador, bueno, es estar cerca, entendiendo lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a aplicarse como para que justamente esa persona siga queriendo ser parte de nuestra organización. Sí, Ujú, sí. total. Y creo que por último es verdad que hay mucho tabú con los diagnósticos. Ujú, A mí me pasa todo el tiempo que la gente viene y me confiesa, claro. ¿no? Te confieso yo. Y hay condiciones que por ahí tienen mejor prensa, perdón, vamos a decir, Ajá, somos tabúes. Casi nadie viene y se anima a decir tengo una ciclotimia, una bipolaridad. ajá, claro. Hay algunas otras que mucha gente tiene el diagnóstico y no se anima a Sí, decirlo. sí, Y sí. personas muy funcionales con un montón de habilidades, que tienen una vida completamente normal. Hay todavía un trabajo fuertísimo ahí, y mucha gente tiene miedo, no van a descubrir lo que van a pensar de mí, pasa muchísimo también. Y después, a ver, obviamente que hay condiciones que pueden ser más severas y ya estamos hablando de una discapacidad, entonces obviamente los niveles de Ajá, apoyo son mayores, ajá. pero a veces los diagnósticos no son iguales a una discapacidad. No, no, claro, claro. Se me ocurría, Sofi, mientras te escuchaba, una pregunta y un poco para los dos. ¿Cómo creen que está cambiando el liderazgo de alguna manera, o si está cambiando el liderazgo en general, para dar lugar a esto, ¿no? Que es que cada uno sea quien es y se permita ser quien es, de una forma que quizás antes había como todo un estereotipo de cómo debía ser un líder, ¿no? ¿Cómo lo ven esto? ¿Lo ven evolucionando como esa conciencia de un aspecto más auténtico en el liderazgo? ¿Quieres empezar? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo están viendo? Porque trabajan los dos con organizaciones. Yo veo las dos, Mm. veo los dos, pero porque hay culturas Hay culturas y organizacionales. culturas. Entonces, de repente, Claro. pero sí, yo creo que hay mucho más espacio de cuando yo arranqué, Hay una evolución. cuando yo Ah, hice en el eso es 2013 una importante. especialización en recursos Claro, humanos. Hoy en día hay una evolución mucho más claro, grande claro, y claro, también claro. hay una Hay un conciencia de que modelo. mucha gente tiene un hijo, un Ujú, sobrino, alguien en su familia con una condición ujú, neurodivergente y que les interesa el tema por eso. ujú. Entonces yo veo líderes buscando herramientas súper genuinos, súper auténticos, pero también veo lo contrario. No Ujú. sé. Sí, a ver, claramente hoy tenemos más información de lo que era un jefe y lo que debería ser un líder. Me parece que también la pandemia ha roto algunos Es paradigmas, verdad. Sí. ha favorecido que estemos más cerca de la gente, que entendamos más las cosas que les pasan a las personas, que en la medida que haya salud mental y emocional en nuestros colaboradores, los resultados van a ser mejor. Entonces me parece que todo eso está en el tapete y hay que ponerlo en práctica. Muchas veces hemos conversado que tratamos de poner algunos programas rimbombantes, pero muchas veces tiene que ver con sentido común, con practicidad, Ujú, Es lo que les con... contaba ujú, yo recién. Exactamente, ujú. exactamente. Entonces, Necesitaba dormir un poco más. Claro, claro, exacto. claro. Entonces me parece que hay un cambio de paradigma, tenemos que hacer mucho trabajo más Sí. porque no tiene que haber una dicotomía en productividad y resultados versus humanidad. Me parece que hay un Tal camino cual. donde tenemos que complementar esto que decíamos al principio. Todos estos desafíos de la digitalización de los procesos,
de la inteligencia artificial, de la robótica y todo lo demás, donde justamente seamos mucho más humanos para Total, gestionar mejor nuestros equipos y aprovechar esa tecnología disponible. Entonces, total. humanizar a las organizaciones. Sí, claro, claro. Hace poco escuché una frase que me quedó o me resonó, ¿no? Que era esto de como a medida que las máquinas se vuelven más humanas, en el sentido de empiezan a hacer ta- tareas, digamos, que creíamos propias, ¿no? De la persona, a medida que las máquinas se vuelven más humanas, los humanos tienen que volverse más humanos, ¿no? Porque es Sí, eso sí. específico que tenemos, digamos, como seres humanos, propios de los seres humanos, que tiene que ver con todas esas capacidades de conectarnos entre nosotros, Sí, no tener miedo, no tener vergüenza a total. expresar lo que somos, lo Sí, que claro, lo que sentimos, cada uno lo que es, nos pasa claro. y lo que necesitamos. Levantar Claro, un poco la mano, claro, ¿no? claro. Necesito Tal esa cual. horita más, ese tiempo flexible como para No, rendir mejor. sí, y es verdad que la neurodivergencia, no sé si siempre cuando uno piensa en las habilidades humanas clásicas se piensa en la neurodivergencia. Ujú. O sea, para eso vos también. Mi hijo el otro día me dijo, pasó segundo grado, me partió el alma. Me dijo, mamá, yo no soy inteligente. Digo, ¿qué estamos Claro, haciendo como claro, sociedad? claro, Porque claro, yo no tengo notas 7 y claro. 8 como tal. Sí, Pasa a segundo grado. sí. Y pensé, pero ¿qué sabes vos de la inteligencia? Y lo que me sorprendió es que me responde lo mismo que responde todos. Como si fuera la inteligencia única, el Sí, que le va bien en matemática, sacarse determinadas notas, claro, y claro. tiene todos los títulos y esto y lo otro. Cuando después vos vas al mundo emprendedor, al mundo de otras cosas que no tienen nada que ver, te das cuenta que todo lo que es coeficiente intelectual, memoria de trabajo, habilidades más relacionadas Ujú, con los no ujú, neurodivergentes, ujú, no siempre son los que ujú, tienen grandes impactos en la humanidad. Ujú, ujú. exactamente. Le traté de explicar cómo la inteligencia es otra cosa, Claro, no lo logré claro, todavía. claro. Hay un planteo interesante ahí, ¿no? Para todo el mundo educativo, digamos, para repensar ciertas cosas, Y ¿no? por otro lado, ¿saben? Les quiero contar esto Eh, porque me pareció muy lindo. Yo ahora me gané un fellowship, el fellowship Eisenhower, me voy 6 semanas a Estados Unidos a visitar wow. diferentes ciudades con un proyecto de pensamiento crítico e innovación. Y lo hablaba con él diciéndole, mamá es la que siempre se olvida las Claro, cosas, mi hijo siempre me pregunta, mamá, ¿trajiste las llaves? claro, Mamá, vos que siempre tenés dolor de cabeza y tenés que dormir claro. bien. O lo hablo mucho con él y a mí me molestan los ruidos. Eh, Soy hipersensitiva al auditivo. Cuando estaciono le tengo que pedir que me deje de hablar. Claro. Pero le explicaba el concepto de ganarte una beca. Pues lo tengo que dejar 6 semanas, se queda con mi Claro, marido. claro. Le explicaba, una beca es algo que te ganás con el esfuerzo. No importa si sos inteligente o no. Vos con esfuerzo uno logra cosas. Y yo creo que ese es un aprendizaje que por ahí la población más neurodivergente tiene. Te dijeron, Claro, siempre tenés que esforzarte más para todo. Ujú. claro. Así que Constancia, Sí, sí, perseverancia. contraten, sí, si sí, sí. contraten a alguien neurodivergente, seguro Claro, esfuerzo claro. Y cómo hay que redefinir la inteligencia, en la ¿no? Por plantilla van favor. a tener esfuerzo, resiliencia y Claro, perseverancia, la van a tener. total. Absolutamente. Imagínense el chico que tiene que ir a 70 terapias después del colegio, el esfuerzo con la Claro. maestra integradora, el esfuerzo con el apoyo escolar. Sí, sí. Les quería hacer Ahí una está la pregunta resiliencia. también a los dos, porque trabajan los dos con organizaciones, un poco para ir terminando, pero que también lo pensaba mientras los escuchaba. ¿Qué respuesta encuentran cuando ustedes llevan estos temas a las organizaciones? ¿Qué respuesta encuentran? Porque es nuevo para, digo, dentro, incluso hablando de diversidad e inclusión, es uno de los nuevos temas que traemos a la charla de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Hace un tiempo, cuando hablábamos de diversidad e inclusión, nos referíamos a una o dos cosas, nada más, digo, Absolutamente. y ahora, Y entonces se completando eso, encuentran como curiosidad, la sí. gente le interesa, quiere saber, Mira, muchos se identificarán, hay o es como esto a mí no me desconocimiento. interesa, ¿no? ¿No? Qué se encuentran? Vamos a ver qué opinás, Sofi, pero Claro, cada uno qué experiencia tiene, hay ¿no? desconocimiento muchas Sí. veces, hay falta de información, Ujú. hay temor, Ah, mire. ¿sí? Hay mucho temor. Porque si bien me lo dicen muchas Sí. líderes mujeres, Ujú. dicen, mira, la verdad que a mí me ha resultado casi fácil el poder gestionar un rol diferente de la mujer en la organización, porque en definitiva respondía a mis propias necesidades, a mi propia historia, a mi propia vida, a mis propios frustraciones, obstáculos. Entonces me fue algo fácil. Ahora, al momento de generar un programa de neuroinclusión, es un desafío que nos interpela y que tenemos que empezar a aprender.
tenemos que estudiar mucho, tenemos que ver Sí. de qué manera resignificamos la forma que nos Ujú, dirigimos con la gente para no herir ujú. susceptibilidades, para abrazar justamente la neurodiversidad. Entonces, hay también mucho temor a, bueno, ¿cómo lo hago? Y yo siempre invito a que se empiece con un poquito, con un pequeño piloto, con estos programas de sensibilización, algún trabajo en un equipo concreto, donde se haga una pruebita y después ver cómo funciona dentro de ese marco cultural de la organización y ver si se puede extrapolar al resto de la empresa. Veo eso, pero también, y complementando un poco lo que decías, Jorgelina, sobre el tema de la diversidad, yo siempre digo lo mismo. Hay mujeres neurodivergentes, hombres neurodivergentes, personas LGTB neurodivergentes, personas discapacitadas neurodivergentes, personas Una de categoría raza interseccional más. blanca, Dentro de la diversidad es una categoría interseccional más, amarilla, sí, tal cual. alemanes, argentinos, japoneses. El 20% que establece la Organización Mundial de Sí, Salud es muy representativo y es un colectivo que atraviesa todos los colectivos. sí, 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 Entonces, total. si hacemos esa apertura Sí, de cabeza, porque vamos a tiene que ver poder... con la singularidad, de vuelta. Exactamente, exactamente. Entonces, Sí, en cada grupo del que podamos hablar, cada uno tiene su singularidad, Es ¿no? así. Y ahí va a haber, bueno, por Riqueza. ahí una forma más, no sé, ciertos patrones comunes, generales, y otros que no tanto, digamos, ¿no? sí. Yo he visto lo mismo. A mí me impresiona porque es miedo, porque esto requiere conocimiento profesional y Claro. técnico. Y hoy en día es el ámbito de salud el que más se eh, profesionalizó. Que el ámbito de salud no siempre sabe dialogar el idioma de las empresas, entonces hay que mm, estar haciendo puentes. Eh, entonces encontrás miedo de, uy, voy a decir algo incorrecto, pero a veces también te encontrás entusiasmo. Sí, claro. claro. Te encontrás un entusiasmo porque de vuelta ahí yo me encontré mucha gente, qué bueno, porque mi sobrino, tengo un sobrino con una condición y no sé cómo ayudarlo y tengo miedo por su futuro. Tengo un sobrino, una nieta, un esto y lo otro, entonces decís, esos te empiezan a sumarse, decir, quiero cambiarlo. Papás que tienen chicos Padres, neurodivergentes y a que los no lo padres también hay dicen. que Claro. acompañarlos muchísimo, Sí, sí, Claro, sí, sí, que sí, también ellos necesitan sí, flexibilidad y apoyos, sí, a veces hasta más que... sí. exactamente. Porque Y tienen que vos, ser papás que cumplen Sí, su rol claro, ejecutivo o su puesto de trabajo y a su vez papás presentes. total, sí, total. Y vos dijiste algo, Sofía, en algún momento al principio de la charla, que también me parece súper relevante traerlo, que esto tiene que ver también con el autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo sí. Uy, ayuda no a las sé lo que me personas? cambió a mí, no Ah, saben lo que ¿no? me cambió. Yo siento que estoy hace 2, 3 años, vieron, como estás redefiniendo, sobre todo mi Claro, forma de trabajar y cómo organizo mis tareas, claro. porque Es cómo un tengo poder, el autoconocimiento es un poder. la Entonces, gestión del cuanto tiempo, yo la más, tengo que hacer, yo no puedo usar las claro, técnicas de productividad que usa todo el mundo. claro, Eh, me estoy reaprendiendo a cómo organizo mis tareas laborales, cuáles son las tareas laborales que me conviene tomar sí, yo, cuál es mi equipo. exacto, con qué tipo de personas trabajo mejor, con quién hago una Sí. sinergia espectacular. Pero también los Ah, otros que yo tengo alrededor. sí, 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 total. Que mi marido me entiende mucho más, Sí, mi familia, sí, mis amigos me claro, entienden mucho más. seguro. Sí, Es como, sí, yo creo que también eso en un diagnóstico sirve muchísimo, es total. entendernos porque siempre está esta diferencia de la intencionalidad. Sí, Yo asumo que vos tenés las mismas funciones ejecutivas que sí, tengo yo, entonces ¿cómo esto no te sale? ¿Cómo te olvidas la llave del auto todos los días? sí, claro. Pero vos, Sí, claro. además, siempre vienen Lo con... natural es ver desde la propia lente y asumir que todo el mundo ve lo mismo que nosotros, digamos, y Y claramente no, siempre es, ¿no? ay, O pero sea, dale, ¿no claro. tenés un lugar donde siempre pones Entonces, la sí, llave? claro, Una claro, lista de claro, pendientes, claro, no te pones un cartel. claro, Ojalá esas claro, cosas. claro, Ojalá. Si claro, no, no claro, tomaría ni medicación ni otras claro, cosas. claro. Sofi, y la última pregunta, por lo menos por mi lado, ¿qué le dirías a otras personas que están atravesando desafíos similares o que por ahí incluso están en otras etapas, ¿no? De su carrera, Hoy, hace quizás un con rato, menos mientras venía recorrido? por acá, le estaba contestando Ah, una chica, por ejemplo, que está en situación de búsqueda de diagnóstico, por mm, ejemplo. El, yo creo que, a ver, hay dos cosas. Hoy en día todo el mundo sospecha que tiene algo, porque creo que mm, los estándares de productividad no son humanos que estamos difundiendo. Ya estamos difundiendo los estándares de productividad mm, que creo que todos sospecharíamos que claro, tenemos algo, pues no los cumplimos. claro. Pero sí, sí,
tienen dudas, acérquense a profesionales. Puede ser psiquiatras, psicólogos, generalmente los que terminan dando diagnósticos son más los psiquiatras. Eh, Obviamente, cuanto más especialización, más actualizados estén, más terapias basadas en evidencia manejen, va a ser mucho mejor. Ujú. Pero me saco ahora al haber trabajado en salud, vayan a muchos, hablen con muchos, no se queden con lo primero, porque también a las mujeres estamos subdiagnosticadas. Mm, Y a las mujeres todavía hay un sesgo en el ámbito de salud mental, que las mujeres nos catalogan con temas de estado de ánimo, temas más de ansiedad, claro, y cuando uno se anima a rascar un bien, poco más, no era lo otro que estaba atrás claro, a veces. claro. Hay otras cosas. Entonces, Y saber sí, hay un montón de herramientas sí, un montón. que dan información, y la información, lo que Sí, decimos vayan recién, a, es poder. sí, por eso, y tienen que ir, vayan a profesionales que las escuchen, Mm, que los escuchen, que no sea 20 minutos y yo te estoy dando una pastilla y un sí. diagnóstico. Es posible eso. Sí, y correrse también que a veces esto del miedo al diagnóstico, ¿no? Como que el diagnóstico muchas veces está ese estigma, ¿no? También del diagnóstico, ¿no? En este sentido Además, hoy de se que si están te etiqueta o lo que fuera. Y retransformando. eso Sí. totalmente hay que construirlo y entender que cualquier herramienta que nos dé conocimiento de nosotros mismos nos da información. Y Exactamente. eso va a ser clave Y, para funcionar de la tal mejor cual. manera posible en el ámbito Y buscar los laboral. apoyos y buscar de que por ahí. Y otra Exacto. cosa fantástica es, Apoyo. empezás a encontrar que hay gente que tenía las mismas cosas que te cuestan a vos. Eh, Como les conté antes, tengo un grupo de WhatsApp, somos como un Ajá. par de mujeres con TDAH. Nos compartimos cosas. Ay, a vos también te cuesta esto, a mí también, y yo me sentía una loca. Claro, Hay claro, muchos sapos de otros claro, pozos. genial. Sí, generar comunidad. Y la vivencia, Claro. hasta desde el humor, ¿viste? Nos podemos reír juntas de eso que no nos Sí, sale. sí, tal Eh, cual. Creo que también eso, buscar también de otras personas, profesionales que los escuchen. Va a pasar que hay gente que igual no lo va a entender. Hay mucho de, pero si te veo toda muy profesional, no te creo mucho, no debe ser tan grave. Estamos en un mundo, en inflexión, unas incoherencias. Eh, y trabajar también en temas de autoestima, tu propia historia. Seguramente hay Ujú, cosas para sanar en esa historia absolutamente, Ujú. personal, absolutamente. en eso. Eh, Y siempre pararse en la mira de las fortalezas. A pesar de que Total, la sociedad no total. siempre nos ayuda. Claro, claro. Así que nada, creo que eso. Por ejemplo, hay un tema TADH, mucho se habla de las mujeres. La mujer en sociedad se nos pide mucho ser Vieron que siempre dice, contratar a una mujer que es más organizada. Ujú. Claro, No claro, contrates a una mujer con TADH por eso. claro, claro. O sea, Sí, son contrátame para generalizaciones. innovación, porque soy Ah, creativa, porque te voy a total. abrir 70 cosas. Bueno, eso es genial, ¿no? O sea, que como vos fuiste para un lugar, digo, para la marketing, innovación y demás, donde podés hacer un aprovechamiento justamente de tus Pero ahora lo habilidades y tus entiendo. recursos. Claro, Recién ahora lo entiendo. Recién claro, ahora me puedo sentar y claro, contarlos. claro, claro. Y dijiste algo también antes, que en realidad lo dijiste antes de que empecemos a grabar el podcast, y me parece que está buenísimo traerlo. Como dijiste, mi mano derecha tiene Ah, que sí. ser súper Nati, la voy a detallista, ¿no? nombrar, pues siempre le digo, Nati, Claro, no, es mi consultora que trabaja un montón de cosas conmigo. Sí, o sea, trabajamos en equipo fantástico por eso. exacto. Suple un montón de cosas que yo sé que son las que. Porque más por ahí yo las puedo terminar haciendo, pero el esfuerzo que a mí me Sí, generan me llevan a un sí, burnout más alto que el resto de las total. personas. Sí, sí, sí. Creo que ahí está. El consumo energético. Excelente. Y ahí está el tema que no se entiende, porque te miran y dicen, pero si vos lo podés hacer, si querés, como me dijeron una vez. Digo, el tema es que yo llevo un burnout mucho más alto que otras personas si lo hago. Ujú, En cambio, si yo me paro en mis fortalezas, y acá es el ujú, capacitismo, delego esas cosas, aprendo a ujú. delegar y me concentro en lo que realmente donde aporto valor, Total. ahí es donde puedo aportar mucho Todo. más Exacto. en eso. Pero bueno, Bueno, yo te puedo decir esto a mis casi 39 años, después de no sé cuál sea claro, un diagnóstico, por con todo el supuesto. conocimiento, una maestría en investigación de neurociencias. Total. O sea, lo que falta para todos. La clave del autoconocimiento que mencionábamos, ¿no? Por eso es tan clave tu trabajo, Fer, porque no tiene que Sí. ser solamente un actor, tenemos que ser diferentes actores, creo que empujando y trabajando en conjunto. Para eso estamos. Gracias, Bueno, Fer. Y gracias por la excelente. invitación. Un placer. Gracias a los dos. Un placer Gracias. para mí que Muchas estén acá. gracias. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Mujeres Líderes y Voces que Inspiran. Muchas gracias.